pasado 30 años desde el nacimiento de la Orden en Jerusalén. Hugo de Payens, su fundador, y los 3 primeros maestres que le sucedieron pasaron ya a mejor vida. Pero nada parece poder detener el avance del Temple. Sus arcas desbordan riquezas, sus cofres se llenan de reliquias y secretos, y sus fortalezas se multiplican por toda la cristiandad. Ya no hay frontera donde no onde el estandarte blanco y negro del Temple. Gualdin Pais ha sobrevivido a golpe de sable y espada a los años más difíciles del Temple en Tierra Santa. Ha aprendido el arte de la guerra de los mejores caballeros que haya dado la cristiandad, y pronto los mejores tendrán que aprenderlo de él. Se le ha encomendado la ardua tarea de expulsar al Islam de las fronteras portuguesas, y pronto se convertirá en el más grande de los maestres que haya pisado la península. Pues no hay sarraceno con suficiente valor para acercarse a su espada. Una media luna guía los corazones de los caballeros musulmanes. Una cruz protege el pecho de los cristianos. Y ayer, un sabio árabe se atrevió a decir: los habitantes de la tierra se dividen en 2, los que tienen cerebro pero no religión, y los que tienen religión pero no cerebro. Mis médicos diplomados podían contarse en Bagdad antes de la llegada de los demonios cristianos a Palestina. Existía un gran hospital que atendía sin cobrar a sus pacientes y varios bancos con sucursales en Al-Ándalus y China. Una fábrica de papel se alzaba en mitad de la ciudad cuando los francos aún usaban pergaminos andrajosos, y sus calles canalizaban el agua mientras la peste inundaba las ciudades europeas. La capital del mundo extendía sus dominios desde Siria hasta los montes Pirineos cuando el ya existente servicio postal trajo la noticia de las primeras matanzas de musulmanes en Nicea y Jerusalén. He visto a los cruzados matar a un hombre junto a la mezquita de Al-Aqsa, asarlo en un espetón y comérselo gritando a voz en cuello que todo musulmán correrá la misma suerte. Pero los príncipes no quieren despertar. El miedo y la envidia envenenan los corazones de califas holgazanes que se esconden a la sombra de sus harenes. Y las noticias llegan tarde. Las traen refugiados que con sus relatos lloran y hacen llorar. Esta desunión también reina en Al-Ándalus. Los cristianos se están haciendo con la península ibérica. Los emires envían a sus mensajeros cargados de regalos y buenas intenciones cada vez que ven peligrar sus tierras. Besa el brazo que no puedas romper y ruega a Dios porque lo rompa Él. Todos conocen ese refrán. Pero ese cristiano no escucha refranes, no se le iluminan los ojos ante vuestros regalos y no sabe de buenas intenciones.
se cortaría el brazo antes que tenderos la mano. Se ha abierto un foso entre nosotros que no se volverá a cerrar. Cuánta sangre vertida, cuántas hermosas doncellas, por vergüenza, han de ocultar su rostro entre las manos. Coleccionáis poetas, músicos y hermosas esclavas perfumadas en vuestros palacios, mientras vuestros hermanos no tienen más morada que las sillas de los camellos o las entrañas de los buitres. Aunque quisieran despertar y acudir en ayuda de sus hermanos, esos califas serían totalmente incapaces. No sabrían por dónde empezar. El inicio de las cruzadas marca el paso de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media. Y según lo veo yo, más que Baja Edad Media, podríamos llamarlo el despertar de la civilización cristiana. Año de 1154 de la era de Jesucristo. Otro gran maestre del Temple ha muerto en Tierra Santa, y otro le sucederá. De los 9 caballeros que fundaron la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, solo uno conserva aún la vida: André de Montbard. Tú combatiste junto a Hugo de Payens. Eres el único que aún puede presumir de haberlo hecho. Pero de eso hace ya casi 50 años. Conforme fue avanzando el tiempo, la Orden del Temple creció muchísimo y obviamente ese ideal primitivo fue variando, fue cambiando, fue contaminándose, fue corrompiéndose, pero esto es normal. Todas las religiones, todas las ideologías, todos los colectivos surgen con una idea fundacional que tiene mucho de pureza, que tiene mucho de originalidad. Y luego, pues las circunstancias históricas van haciendo que estas ideas se modifiquen, se alteren, se cambien y que incluso se contaminen y se corrompan de una forma a veces extraordinaria. La Orden participó de numerosas conquistas militares, participó de numerosos procesos políticos y participó de cuestiones con las que es posible que San Bernardo de Claraval o el mismo Hugo no estuvieran de acuerdo. Desde luego a Hugo no le debió de gustar que la Orden terminara como terminó, pero es una realidad que para él ya había pasado el tiempo de la fundación. Hugo ya no estaba entre los templarios. No, Hugo ya no está entre vosotros. Y Tierra Santa es un maldito desastre gobernado por ineptos y ladrones, más preocupados por conservar sus ganancias que por el bien de los peregrinos. Pero tú no serás como ellos, ¿verdad, Gwaldin? Aquí, en Portugal, los novicios seguirán respetando a sus mayores. Al menos, mientras seas tú el máximo mandatario de la Orden, seguirán haciéndolo. Poco importa si emiten o no su voto de pobreza, pues te asegurarás de que no vuelvan a poseer absolutamente nada. No será necesario que juren obediencia, pues no tendrán más remedio que obedecer. Y no tardarán en aprender en qué consiste la castidad, pues no volverán a acercarse a una mujer en toda su vida. Esto es el Temple. Aquí no entra cualquiera. ¿Acaso no fueron esas mismas palabras las que a ti te inculcaron?
se les dará un bofetón para que no lo olviden. Si es necesario, recibirán una paliza. La leyenda a veces se ha apoderado de la historia, ¿eh? El mito, la fábula, la leyenda, la especulación, el esoterismo han tenido un papel fundamental. La Orden del Temple, a pesar de ser una organización que surge en el seno de la Iglesia Católica, tiene en ciertos aspectos de su vivencia y de su práctica vestigios de cristianismo de otros orígenes, no exclusivamente católicos. Por ejemplo, prácticas de aquello que se llamaba oración mental, lo que hoy llamaríamos yoga. Obligarás a esos pobres desgraciados a escupir sobre la cruz de Cristo nuestro Señor, a orinar sobre ella, a maldecirla. He visto la lápida bajo la cual descansa tu cuerpo. El día que mueras, harás que esculpan sobre ella tu nombre. Lucifer. Dime, Gwaldin, ¿cuándo perdiste la cabeza? Lucifer, si fuésemos a un diccionario latín-portugués, quiere decir la estrella de la mañana. Y si quisiéramos hacer un estudio etimológico, Lucifer significa aquel que porta la luz, lo que indica que él debió recibir esa luz que viene de Oriente. Porque no es normal que, en la Edad Media, se escriba en una placa la palabra Lucifer, porque podría ser asociada al demonio. La palabra Lucifer tenía mucho impacto en la Edad Media. Hoy en día cualquier persona puede ir al convento de Cristo y contemplar esa placa en la que Gwaldin se guió a sí mismo como Lucifer. Se decía que los templarios escupían sobre la cruz o se orinaba sobre ella para repudiar la figura de Cristo. Esto, en términos generales, fue siempre rechazado por todos los caballeros templarios. E incluso entre algunos de ellos, que parece ser que pudieron aceptar esta acusación, no queda del todo claro desde qué punto lo hacían. Habría gente que escupiría, basándose en el voto de obediencia, procurando no dar al crucifijo, o habría gente que, en virtud a ser cristiano y un servidor de Dios, se negaría a hacerlo. Otra hipótesis es que efectivamente, en algunos lugares y por decisión del comandante, se quisiera que los templarios realizaran una práctica como esta, que para la época es abominable. Si se hacía, digamos, esta exigencia de los caballeros templarios, era porque si lo hacían, si escupían, eran expulsados inmediatamente de la orden. Y si todo lo contrario, se negaban a hacerlo, entonces es que habían demostrado su valía y en consecuencia podían ingresar entre los templarios. Yo en ese acto veo una memoria ancestral de la idea de que la cruz es algo que ha de ser destruido. ¿Por qué? Porque la cruz no es una señal de vida, es una señal de muerte. Y como es una señal de muerte, debe ser destruida. Del mismo modo que no encontrarás una representación templaria antigua de un Cristo crucificado. Esto es algo que da que pensar. ¿Cómo es que no hay un Cristo crucificado? Todos los Cristos están vivos o resucitados. El temple está asociado a la cruzada, evidentemente. Y todos sabemos que la cruzada es un conjunto de fracasos. Conforme esos fracasos son cada vez más reiterados y cada vez más evidentes al conjunto de la cristiandad, esos fracasos se asocian, lógicamente, a uno de los agentes fundamentales de la cruzada en Tierra Santa, que son los templarios.
Si a eso añadimos que el Temple es una orden que desde el principio alcanza unos niveles patrimonial y un nivel de cierta consistencia económica, claro, a la gente se le plantea el problema de, bueno, estamos alimentando una institución que es rica, que tiene posibilidades, pero que al mismo tiempo no es capaz de cumplir los fines para los que ha sido creada, ¿no? Por tanto, ¿ante qué estamos, no? Hablando de los templarios en Portugal, Waldim Pais es realmente un maestre carismático. Debió tener una vida muy intensa, porque constantemente estaba fundando o reconstruyendo castillos. Waldim Pais fue un gran maestre, el primer gran maestre y prácticamente el último gran maestre de la Orden del Temple en la península ibérica. Es él quien va a organizar la defensa del Reino de Portugal, creando un conjunto de fortificaciones a lo largo de la línea del río Tajo. El castillo de Almourol, el castillo de la Cardiga, el de Osese, el del Ródano y, por supuesto, el de Tomar. En el año de gracia de 1162, construirás el convento de Cristo y la ciudad de Tomar, uno de los más míticos enclaves de la Orden del Templo, un lugar santo que el tiempo jamás logrará destruir. La Orden del Temple se organizaba en provincias, 9 provincias, y la península ibérica, exceptuando Cataluña, era una de esas 9 provincias. Y el centro, la capital, era aquí, en Tomar. Y por tanto, el gran maestre, fuera de donde fuera, castellano o portugués, leonés, todo lo referente a la península ibérica, se decidía aquí. Pocos hombres de los que te rodean han conocido Jerusalén, y de esos pocos, ninguno la ha vivido como tú la viviste durante los 5 años que pasaste sirviendo en la Orden. Has estado demasiado cerca de muchos de los secretos inconfesables de la Orden Templaria. Sabes demasiado, Waldim. No es casualidad que fueses tú el elegido para hacer llegar todo ese conocimiento hasta la península ibérica. Waldim Pais no solo construye un castillo, construye una ciudad asociada al castillo. Es un conjunto, una réplica exacta de la ciudad santa de Jerusalén. Todo está aquí hecho en función a la disposición y a la distribución de edificios que tenía Jerusalén. Él quería llevar a este lugar la misma memoria y la misma energía, vamos a llamarlo así, que él había vivido en Jerusalén. Jerusalén no es solo una ciudad. No importa cuántas veces la destruyáis o la volváis a levantar. Jerusalén es eterna. Es el lugar donde todos los pueblos acudirán al banquete de Dios en el final de los tiempos. El lugar donde Cristo resucitó. Y el lugar desde el que Mohammed, el profeta, ascendió a los cielos. Por tanto, Jerusalén se convierte en un lugar mágico, maravilloso y sagrado para las 3 grandes religiones monoteístas, musulmanes, judíos y cristianos. Jerusalén no es solo una ciudad física, es una ciudad espiritual. El lugar donde Dios, según las tradiciones del libro, se manifestó. Y por tanto, una ciudad con una carga, con una energía que hace de ella una especie de polo terrestre. Ese espacio particular podría permitir una ascensión a la verdadera Tierra Santa, a la Tierra Santa Celeste. Pero si Jerusalén es esa escalera cuyos peldaños conducen al palacio del único Dios, que es el convento de Cristo, cuentan que has abierto un oscuro pozo en su lecho y que sus peldaños no apuntan al cielo, sino que se sumergen en las entrañas de la tierra. ¿Hasta dónde quieres llegar, Waldim? ¿A qué demonio consagras tus más íntimas oraciones?
el lugar de oración de los templarios de Tomar será concebida como una réplica exacta de la planta del Santo Sepulcro de Jerusalén. Así que sé que no os habéis apartado del amor de Nuestra Señora. Sé que en esa charola erigiréis su imagen y que a ella honraréis en vuestro culto. ¿Quién si no intercederá por vosotros, templarios, el día que acudáis ante las puertas? ¿Quién sino ella? Aquella que encerró en sus entrañas a quien no cabe en todo el mundo, la que sostuvo en sus brazos al que todo lo sustenta, la que tuvo a su cuidado al Dios que cuida de todos. María representa la pureza, es el nuevo arca de la alianza, es la torre de marfil, el pozo sagrado de donde está toda la sabiduría, es la nueva humanidad, es la madre de todos los creyentes, es la madre de la Iglesia. Protégenos en la lucha, pues eres tú, Miguel, nuestro arcángel. Pues también nosotros empuñamos la espada y junto a ti pelearemos el día del juicio final. Permítenos imitarte, permítenos sangrar hasta expulsar a los ángeles caídos y al mal de este mundo. Toda la Sagrada Escritura es una lucha, ¿no? Contra el mal, la experiencia del mal que nosotros tenemos. Ese mal es identificado como un elemento oscuro que puede tomar diversas formas. El arcángel San Miguel, representado en la iconografía, pisando la cabeza del maligno, del mal, que puede tener la figura de un demonio o puede estar representado también como un dragón. El arcángel San Miguel en el imaginario cristiano del momento es el jefe de los ejércitos angélicos, ¿no? Estamos en esa pedagogía de la Iglesia de la santificación progresiva de la violencia. Entonces, lógicamente, el canon por antonomasia, es decir, el referente moral por antonomasia para el cristiano es el santo, ¿eh? Bueno, por tanto, él es un modelo a seguir, ¿no? Muchas de vuestras capillas consagrarán la imagen de María Magdalena, y eso hará que las lenguas de muchos se desaten. Es evidente que ese culto fue intenso en Portugal. En muchas iglesias templarias existía un altar dedicado a María Magdalena. El culto a María Magdalena es asociado a la idea de que Jesús, como rabí, tendría que estar obligatoriamente casado. ¿Con quién se casó? El texto bíblico, el texto evangélico, da algunos indicios de que Magdalena era la más próxima o la primera candidata a ser esposa de Jesús. Los templarios bebieron de esa tradición en origen y la trajeron a Occidente, manteniéndola viva. María Magdalena tiene otro simbolismo importante. Cristo, como reformador, acepta en su cofradía a mujeres. Y eso, para el mundo judaico de la época, y tal vez a día de hoy, es una revolución. Nada más alcanzar el poder, lo primero que hace un príncipe es doblar el número de guardias que velan por su vida mientras duerme. Siempre habrá alguien que quiera usurparle del mismo sucio modo que hizo él. No importa si ese príncipe es cristiano o es musulmán, ya no se necesita un ejército para eliminar a uno de tus oponentes. Con un buen puñado de monedas de oro puedes convencer a los asesinos para que lleven ellos mismos el mensaje. Los asesinos, hasarin o consumidores de hachís, fueron una secta que se desarrolló en Oriente Medio en este mismo periodo cronológico, siglo XII. Básicamente estaba formada por un conjunto de tendencias de mayor radicalidad dentro del Islam y que, padrinados por un líder espiritual que se denominaba a sí mismo el rey bajo la montaña, el rey de la montaña, tenía una serie de competencias o intereses políticos que muchas veces se enfrentaban ya fuera con los cristianos o con otros príncipes musulmanes. Que contaban con asesinos entre sus filas es lo más probable, y de hecho muchos de los líderes o de los rivales políticos que esta entidad desarrolló acabaron asesinados. Los cristianos se aprovecharon de esta entidad e incluso llegaron a negociar en algunos momentos con grupos como los de los asesinos.
Los templarios, cuando no podían, tenían que pagar a la orden de los asesinos, la orden musulmana correspondiente a la orden templaria cristiana, para proteger a los peregrinos cristianos. Por tanto, hubo encuentro entre ellos. Hay mucha gente que dice que una de las intenciones secretas de los templarios era el que los templarios musulmanes y cristianos dominaran el mundo cristiano y árabe. Existe también un documento en que se nombra un tributo que la caballería de Almut, es decir, los asesinos de la montaña, pagarían un tributo a los templarios. Si les pagaban un tributo es porque mantenían relación. Hassan ibn Sabah, el viejo de la montaña. Envuelves con opio a tus fieles y ellos te agradecen que les muestres la verdad. Les permites yacer con las arpías que encarcelas en tus harenes y ellos se creen abrazados por las vírgenes del Edén. Tú tienes las llaves de la eternidad. Les abres las puertas traseras de tu castillo y ellos creen vislumbrar el paraíso. Esta noche les dejarás disfrutar del éxtasis de tu opio. Mañana volverán a ser asesinos y volverán a matar por ti. Las ciudades crecerán aún más. Sus habitantes se hacinarán en ellas, respirarán el aire putrefacto de sus ciénagas y compartirán con las ratas sus aguas y sus pulgas. Dios no parece sentirse especialmente orgulloso del hombre que creó. Ya no le tiembla la mano a la hora de castigar sus excesos. La cruzada de Tierra Santa se cuenta por derrotas y los que no tienen la suerte de espiar su impureza peleando en Palestina tendrán que luchar contra enemigos igual de implacables, pero invisibles. Difteria, malaria, tuberculosis, viruela, escorbuto. Ahora estamos acostumbrados, casi todos, porque lo vemos en la televisión, porque lo leemos en los periódicos o porque nos toca personalmente o algún familiar, a estar muy identificados o por lo menos a conocer muchas enfermedades y muchos nombres de medicamentos. Esto no era siempre así. Había, por ejemplo, enfermedades en la Edad Media que no se conocían y que se les daba un nombre muy genérico. Las fiebres. ¿Qué eran las fiebres realmente? Era un virus que afectaba a la sangre, era una pulmonía, era un simple resfriado. La pérdida de las cejas, los ojos saltones o la hinchazón de la nariz son claros indicios de que has contraído la lepra. Los médicos no dudarán en confirmarlo. Si además tienes la piel de la frente tensa y brillante, los pies pequeños o la voz ronca, se te dirá una misa de difuntos y si tienes familia, ellos te acompañarán hasta la leprosería. Lo harán en silencio, pues no eres más que un muerto en vida y con los muertos no se habla. Todos tus derechos y tus posesiones, si es que te quedaba alguno, pasarán al hospital que te reciba. Y así, lleno de rencor por los vivos, serás apartado del camino de los sanos, pues ese rencor es extremadamente contagioso. Se reunirán varios consejos de sabios, de esos que creen saber algo, y tras mucho pensar y deliberar, determinarán que 3 son las causas de este mal. Que los judíos han envenenado el agua y el aire, que existe una conjunción adversa de los astros del cielo, y que Dios, una vez más, castiga al hombre por sus desmanes y pecados. La Iglesia está permanentemente interesada en que los hombres y mujeres de ese tiempo tengan miedo. Miedo a morir en pecado. Y los están amenazando permanentemente. La amenaza con las penas del infierno es absolutamente constante. Lo primero que veía un fiel cuando entraba en la iglesia, en la catedral, era el juicio final. Solo es explicable, evidentemente, viviendo en el caldo de cultivo que había en Europa del siglo XI, del siglo XII. En un caldo de cultivo en el cual existía un miedo colectivo extraordinario al más allá, un miedo colectivo a morir en pecado, un miedo colectivo al diablo, al maligno, a arder eternamente en el fuego del infierno. El primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego. La tercera parte de la tierra fue quemada. El segundo ángel tocó la trompeta y una mole de brasas fue lanzada al mar. La tercera parte del mar
se convirtió en sangre. El tercer ángel tocó la trompeta. Cayó del cielo una estrella y aplastó la tercera parte de los ríos, de las fuentes y las aguas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, y el día perdió la tercera parte de su esplendor. Cuando suene la quinta trompeta, las langostas se esparcirán sobre la tierra. Cuando suene la sexta trompeta, los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cuando el séptimo ángel haga sonar la séptima trompeta, Miguel y sus ángeles se enfrentarán al dragón. Habrá llegado tu ira y el momento de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus servidores. Capítulo 42 de la regla del temple. Prohibimos a todo hermano hacer mención a las locuras que hubiere hecho en el mundo, y a los placeres de la carne con mujeres, y aquel que oyera a cualquiera charlar estas cosas, lo haga callar, para no prestar el oído de su corazón a ese mentiroso. Capítulo 17. No se dará a los hermanos licencia para hablar en público, si no es por urgente necesidad. Te expondrás infaliblemente a pecar si mantienes la boca abierta, y es por eso que no permitiremos ni palabras inútiles ni bufonadas. Capítulo 71. Se evitará la murmuración como si fuera la peste. Se le permitiría hacer solicitudes puntuales en voz bajita, para no estorbar al hermano que mientras está leyendo textos sagrados. El templario es un soldado. Tiene que estar bien alimentado. Y tienes que asegurarte de que se alimente bien. Algunos creen que los guerreros solo comían carne y no era así. Seguían dietas para tener buena salud. Los dietistas de la Orden del Temple introdujeron las legumbres en la comida de los templarios y todo tipo de vegetales que no se comían aún en aquella época. Y se les obligaba a comérselos quisieran o no. Comían cada 2 templarios de un solo plato. Y cada 2 compartían una copa. Bebían vino, pero no porque les gustase beber vino. Aunque los guerreros han tenido siempre fama de borrachos. Pero lo hacían antes de los combates y bebían bien. Pero lo hacían por sentirse mejor antes de lanzarse contra las huestes musulmanas. No era beber por beber. Capítulo 70 de la regla del temple. Que cada uno se acueste aparte en una cama. Con un saco, un colchón y una manta basta. Se dormirá con la camisa y los calzones, y que haya siempre luz mientras duerman los hermanos. Acabada la cena, tomó el cáliz y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros. Y ese cáliz será el plato en el que José de Arimatea recogerá la sangre y el agua emanadas de la herida abierta en el costado de Cristo el día de su crucifixión. Será la copa que Jesús, ya resucitado, ordenará custodiar en las Islas Británicas. Será la sangre real que marque la descendencia directa de Cristo nuestro Señor desde el vientre de María Magdalena. Será el mismo que una dinastía de guardianes mantendrá a salvo y escondido por siempre. Será una paloma, un rayo de luz, una piedra. Una piedra traída de los cielos por los ángeles neutrales.
y que esa piedra tiene la propiedad del fénix, es decir, que todo lo que se coloca sobre esa piedra renace. Fuese lo que fuese, yo creo que el grial no es algo físico. Es un estado de conciencia que cuando el caballero lo alcanza se transfigura. Solo 3 de los caballeros de Arturo llegarán a contemplarlo: Perceval, Galahad y Bors. Perceval no dormirá 2 noches en el mismo albergue. Cuando tenga nuevas de un caballero que vale más que otro, o que otros 2, no se abstendrá de ir a luchar con él. Dedicará su vida a la búsqueda del grial. Perderá la memoria y olvidará a Dios. Galahad llegará a rozarlo, pues solo el más puro de los caballeros puede alcanzar el grial. Aquel que se mantenga casto hasta el fin de los días, pobre, obediente y humilde. Los templarios reaniman una tradición guerrera europea y se asocian, o se les asocia, a las historias de la Mesa Redonda, al mítico rey Arturo, que habría vivido allá por el siglo VI después de Cristo, y a las historias del grial. Eso sí, el grial nadie sabe qué es. El tercer caballero será Bors, el único que regresó con vida a la mesa del rey Arturo para relatar lo cerca que estuvo del grial. Él continuará la interminable búsqueda del cáliz, la que solo concluye con la muerte. Un peligroso camino de iniciación que solo los héroes pueden recorrer. Es muy importante saber que los templarios no tenían un ideal solo de guerra física, sino también un ideal con objetivos espirituales. Que son caballeros y monjes, místicos, que llevan a cabo un doble combate. No solo un combate contra los infieles, contra los enemigos de Europa y de la cristiandad, sino también un combate contra los enemigos invisibles, el combate contra el demonio interior. Era un hombre que en el fondo se había impregnado del espíritu de la Mesa Redonda, de los caballeros del rey Arturo, que adoptó los valores de la caballería, de defender a los demás, a los débiles, a los viejos, a las mujeres, y que a pesar de no tener nada y de solo servir a Dios y a su fe, eran unos guerreros fantásticos. Bors el Desterrado. Sus aventuras le llevarán hasta Tierra Santa. Allí luchará y morirá como cruzado. No sin antes relatar toda la historia del Santo Grial a un tal Hugo de Payens. Ser templario implica un salto de fe que hoy en día no se podría dar. Estamos hablando de un nivel de sacrificio que hoy día nadie daría. Un templario consagraba su vida a un propósito que trascendía lo dispuesto en la tierra. Renunciabas a tu vida, a tu propio destino, a tener descendencia, a tener posesiones, y te entregabas por tu propia convicción a un propósito mayor. Jolín, es un paso muy difícil de dar y que hay que tener, si no las ideas muy claras, si una convicción a toda prueba para decir, pese a todo, vamos con ello.
6 médicos diplomados podían contarse en Bagdad antes de la llegada de los demonios cristianos a Palestina. Existía un gran hospital que atendía sin cobrar a sus pacientes y varios bancos con sucursales en Al-Ándalus y China. Una fábrica de papel se alzaba en mitad de la ciudad cuando los francos aún usaban pergaminos andrajosos y sus calles. Solo han pasado 30 años desde el nacimiento de la Orden en Jerusalén. Hugo de Payens, su fundador, y los 3 primeros maestres que le sucedieron pasaron ya a mejor vida. Pero nada parece poder detener el avance del Temple. Sus arcas desbordan riquezas. Sus cofres se llenan de reliquias y secretos, y sus fortalezas se multiplican por toda la cristiandad. Ya no hay frontera donde no onde el estandarte blanco y negro del Temple. Qualdin Pais ha sobrevivido a golpe de sable y espada a los años más difíciles del Temple en Tierra Santa. Aprendido en Al-Ándalus. Los cristianos se están haciendo con la península ibérica. Los emires envían a sus mensajeros cargados de regalos y buenas intenciones cada vez que ven peligrar sus tierras. Besa el brazo que no puedas romper y ruega a Dios porque lo rompa Él. Todos conocen ese refrán. Pero ese cristiano no escucha refranes, no se le iluminan los ojos ante vuestros regalos y no sabe de buenas intenciones. Se cortaría el brazo antes que tenderos la mano. Un foso entre nosotros, el arte de la guerra, de los mejores caballeros que haya dado la cristiandad, y pronto los mejores tendrán que aprenderlo de él. Se le ha encomendado la ardua tarea de expulsar al Islam de las fronteras portuguesas, y pronto se convertirá en el más grande de los maestres que haya pisado la península. Pues no hay sarraceno con suficiente valor para acercarse a su espada. Una media luna guía los corazones de los caballeros musulmanes. Una cruz protege el pecho de los cristianos. Y ayer, un sabio árabe se atrevió a decir: los habitantes de la tierra se dividen en 2, los que tienen cerebro pero no religión, y los que tienen religión pero no cerebro. Analizaban el agua mientras la peste inundaba las ciudades europeas. La capital del mundo extendía sus dominios desde Siria hasta los montes Pirineos cuando el ya existente servicio postal trajo la noticia de las primeras matanzas de musulmanes en Nicea y Jerusalén. Hoy he visto a los cruzados matar a un hombre junto a la mezquita de Al-Aqsa, asarlo en un espetón y comérselo gritando a voz en cuello que todo musulmán correrá la misma suerte. Pero los príncipes no quieren despertar. El miedo y la envidia envenenan los corazones de califas holgazanes que se esconden a la sombra de sus harenes. Y las noticias llegan tarde, las traen refugiados que con sus relatos lloran y hacen llorar. Esta desunión también reina en